yo lo grabo. Dale, grabalo y listo, porque sí, me Sí, parece que se hizo tarde. y sí, Quedamos solas. Muy porque yo, interesante, me encantó. Ahora, hay cosas que no las veo, no las entiendo porque es filosofía pura. no, por eso decía lo de las preguntas, porque por ahí sería Sí, interesante plantear esas preguntas y poder explicarlas, porque también que vos me digas que tal cosa no lo entendiste es genial, porque ahí está Marian, porque es esto que vos decís, nosotros lo damos por supuesto, pero no está claro, supuesto. más vale, no. Lo que pasa es que sería muy interesante leer el texto. Y sí, y esto que decía Carolina, el diario de viaje de Geria es una maravilla. Que la otra vez yo estaba en un conversatorio en el Museo Mar y ponían a una mujer del siglo XVIII como que había sido como es que había sido una Pionera. pionera en los diarios de viaje. Y yo salté diciendo, no, pionera fue Geria, que lo hizo en el siglo IV. Entonces, bueno, nombrar nada más que a estas mujeres y después, bueno, leer ese fragmento de Margarita y de Christine. Lo que pasa que no, yo realmente no, estuve que no tuve tiempo de nada. ¿Dónde están estas mujeres? Entonces me parece que ya me las pasé. Buah, sí, me las pasé y con creces. Bueno, una fue Balada, Zaida, esta que nombré Duoda, pero me parece que las tengo al inicio, acá, las tomo de aquí. Duoda, Hildaura e Iris, Ende, Aisha, Aisha bint Ahmad, no, cuando uno quiere hacer, ahí está, Gerberga, Rosvita de Gandersheim, Balada bint al-Mustakfi, Mariam bint Abid Yaqub al-Faisuli al-Ansari, Nasum bint al-Kalai, Quasmunda bint Ismail, Trótula de Salerno, Tolosana de la Caballería, Merecina de Girona, Nosaíta Calderan, y de estas mujeres se conservan fragmentos. Y son interesantísimas, pero bueno, por ahí hago una síntesis y se pueden ver en otro momento lo que ellas han dicho. Y acá están mujeres tardoantiguas y medievales, aquí estamos. Y todas estas mujeres escribían, por ejemplo, sobre todo las mujeres musulmanas tenían una libertad que la mujer judía o la cristiana no tenía tanto. La mujer musulmana escribía en contra de lo que los varones les hacían o de los amores no correspondidos, y hablaban de filosofía, de la soledad, de a quién elegir por acompañante. Y esto que yo les decía al inicio, y ya lo dejo acá grabado, lo que hablaba al inicio acerca de la película, hay una película que se las recomiendo, que se llama El León del Desierto, que protagoniza Anthony Quinn. Es una película, si no me equivoco, del año 68, que relata hechos verídicos que Mussolini quiso recuperar Libia porque consideraba que como Libia había pertenecido a lo que en su momento había sido El Imperio Romano. exacto, entonces busca recuperarlo. Anthony Quinn es Omar al-Khattar, es el musulmán, un maestro musulmán,
que está ahí en Libia, y que cuando se enteran que los vienen a atacar, busca el modo de defenderse porque es su territorio y lo que está diciendo Mussolini no tiene nada que ver. Y a mí lo que me quedó grabado es un momento de la película en que los libios toman prisionero a un italiano. Y entonces este otro libio le dice a Omar, le dice, bueno, tenemos que matarlo. Ahora que lo tomamos prisionero, tenemos que matarlo. Y Omar le dice, ¿por qué? Y porque cuando alguno de nosotros cae prisionero de los italianos, ellos lo matan. Y Omar le dice, ellos matan a nuestros prisioneros, pero ellos no son nuestros maestros. Y para mí esa frase fue maravillosa, ¿no? Primero porque tira abajo la cuestión de la ley del talión. Y después, para pensarlo en qué hacemos cuando investigamos, cuando damos clases, cuando vivimos. ¿A quiénes tomamos como maestros? ¿A quiénes copiamos? Y esto se une con lo que decía antes, ¿no? ¿Por qué negamos el saber? ¿No? Y esa frase, más allá de que los destruyen, que los hacen bolsa, para mí es riquísima. No sé, o sea, se basó en hechos reales. Ahora hay que ver si eso lo dijo este Omar al-Khattab. Por ahí no dijo esto, dijo algo parecido. Esto es como Platón-Sócrates, ¿no? O sea, esto de hacer la historia a partir de lo que nos acordamos y lo que nos parece que pudo haber sido dicho. Entonces, por eso volví a esa cuestión, porque es lo que tenemos como elementos para historiografiar, ¿no? Una historia hecha de guerras, de muertes, de ley del talión, nos hicieron esto, lo hacemos nosotros, y lo vemos inclusive en el mundo musulmán, ¿no? Yo estuve ahora el viernes y sábado en un congreso dedicado al pensamiento musulmán, fundamentalmente, en honor a Miguel Cruz Hernández, y justamente, o sea, una de las personas, un musulmán, dijo, empieza la exposición, que era muy breve, eran 10 minutos, diciendo, no tengo ninguna bomba ni los voy a insultar de ningún modo. O sea, el prejuicio, la satanización, que no solo sobre los musulmanes, ¿no? Que hay, y, por ejemplo, si vamos a hablar de Margarita Porret, ella lo vivió, ¿no? Estamos hablando de esta mujer que escribe en francés, en el francés del momento, es una lengua vernácula, esto que estaba diciendo Carolina, para llegar a una mayor cantidad, sobre todo de mujeres. Y estamos en el siglo XIII y los primeros años del XIV, porque la matan. Fue considerada, por eso quiero rescatar el escrito de Nicolás de Lira, donde está el relato del juicio inquisitorial a Margarita Porret. Fue juzgada por la Inquisición por negarse a modificar el contenido de su escritura, por mantener con firmeza sus ideas y leer su obra públicamente, lo que decíamos hace un rato, en la lengua vernácula. Margarita insistió en el vínculo entre el alma y Dios sin ninguna mediación. Esto lo sostienen también los musulmanes. Asimismo, rechazó la necesidad de comunión, confesión y sacerdocio. Claro, esto obvio era para matarla. Y así engrandeció el valor de la fe individual. Dice, por ejemplo, ella escribe una obra que es El espejo de las almas simples anonadadas, donde los personajes son Amor y Alma. Y Amor dice, soy Dios, pues Amor es Dios, y Dios es amor. Y este alma es Dios por condición de amor. Yo soy Dios por naturaleza divina, y este alma lo es por justicia de amor.
de modo que mi preciosa amiga es enseñada y conducida por mí, por amor, sin ella misma, pues ella se transforma en mí, o sea, el alma se transforma en amor y amor es Dios. Por decir esto, la matan, la queman en la hoguera y junto con ella queman la obra. Por suerte había copias y se salvó. Entonces, justamente, por eso es un alma anonadada, aniquilada, anihilada, hecha nada, hecha amor, amor puro el alma, para alcanzar a Dios, despojada de todo exceso. Después afirma, y esa es una obra de Dios, pues Dios hace su obra en mí. No le debo obra alguna, puesto que Él mismo obra en mí. Y si yo pusiera algo mío, desharía su obra. O sea, ella es esa libertad del anonadamiento que se hace nada para estar en Dios. Para darse cuenta que es ese Dios, ¿no? Entonces, no pone nada de ella, se deja invadir por esa mística, y acá quiero aclarar, ¿no?, una cuestión, que no hay que confundir religión, rezo, oración con misticismo. Una persona atea puede ser mística, puede tener una experiencia mística, son cosas muy diferentes, y ella, ahora encontré unos fragmentos de Hiparquía, así que los tengo que leer para agregar en esto. Ella está vinculada a, por ejemplo, Hiparquía o Agustín de Hipona en esta cuestión de la vía interior, de buscarse a sí mismo, buscarse en el alma, pero también gesta influencias en Meister Eckhart, y después Dostoyevsky, Simone Weil, Philippa Foot, Edith Stein, María Zambrano, Sartre, Simone de Beauvoir, Kierkegaard, Husserl, etc. Ha gestado porque inclusive, bueno, más de Christine que de Margarita, por eso puse acá también a Simone de Beauvoir, ¿no? Y, por ejemplo, otra cuestión, voy a leer nada más que los fragmentos de ella. Amor dice, tiene paz el que se mantiene en el no querer nada, allí donde estaba antes de tener el querer. Si pensamos en estas mujeres que nombré posteriores a Porete, vamos a encontrar este tipo de discursos. O sea, no querer nada, allí donde estaba antes de tener el querer. Voluntad desobediente dice, no puedo ser lo que debo ser hasta que esté de nuevo en donde estuve, en el punto en que estuve antes de salir de él, tan desnuda como lo está aquel que es, tan desnuda como estaba yo cuando era la que no era. Debo tener esto si quiero recuperar lo que es mío. De otro modo, no lo tendré. O sea, cada frase de Margarita nos da para escribir no sé cuánto. Va, no sé, yo lo veo así. Ya después ustedes dirán. Pues así como el hierro es revestido por el fuego y pierde su apariencia propia, porque el fuego es más fuerte y lo transforma en él, así el alma es revestida por ese más, alimentada y transformada en ese más, por el amor de ese más, sin tener en cuenta el menos que ella es, y es transformada en ese más de eterna paz del más allá, sin que se la encuentre. Digo que habrían sido enteramente libres de alma y de cuerpo si hubieran, esto le dice a sus compañeras en el claustro,
Digo que habrían, y a los varones, digo que habrían sido eternamente libres de alma y de cuerpo si hubieran seguido mi consejo por medio de las virtudes. Pero no son las virtudes que impone la Iglesia, sino que son las virtudes que se le presentan en el alma, de modo que yo me estableciera en ellos con mi libertad. Pero como no lo hicieron, permanecen enteramente en ese estado del que oís hablar, con ellos mismos. Y esto los libres anonadados, ornados de delicias, lo saben, pues ven por sí mismos las servidumbres de los otros. Bueno, Margarita junto a Jadevik d'Amberes y Matilde de Magdeburgo fueron tres grandes místicas del siglo XIII y se las llamó mulieres religiosae. Bueno, las relaciones acá también, relación con las amas del desierto, contra la secta Libertatis, los denominados herejes del espíritu libre, a quienes fueron vinculados varios místicos y místicas perseguidos y quemados en la hoguera. Bueno, hay bastante, ¿no? Bueno, fíjense, el texto tiene 41 páginas. Y aquí le pusimos el título, el subtítulo de La defensa de las mujeres por una mujer que quiere ser reconocida en su fortaleza como mujer. Este es el caso de Christine de Pizan. Y también voy a leer nada más que algunos fragmentos. Christine de Pizan se enfrenta a... ella se salva porque es literata, porque es escritora, no se mete con la iglesia. Por eso se salva. Ella se enfrenta a Jean de Meun, que es uno de los que escribió el Román de la Voz, que es sumamente misógino. Ya estamos acá, siglo XIV, siglo XV. Y entonces ella está leyendo un libro, el libro de Mateolo, y encuentra que este Mateolo está insultando a las mujeres. Y dice, pero ¿por qué soy tan mala? ¿Qué es lo que pasa acá? Y por eso escribe un libro que se llama La ciudad de las damas, donde se juntan las mujeres para construir una ciudad en la que los ladrillos son las mujeres famosas que la antecedieron a Christine. La querella contra Jean de Meun o Juan de Meun la gana Christine de Pizan, gracias a la intervención que le pide ella a la reina Isabel de Baviera. Isabel arbitra en la contienda y emite un veredicto favorable a Christine. La soberbia de Jean de Meun fue su propia ruina, porque Christine relata cómo ella misma se sintió una mujer despreciable, hasta que puesta a reflexionar sobre el asunto, se da cuenta que no lo es. Es una mujer fuerte que viuda se hace cargo de sus 3 hijos y les propicia el sustento familiar. Voy a leer algunos fragmentos, el resto, era el libro, me había olvidado, el libro de las lamentaciones de Mateolo. Estos escritos de Mateolo le generan un sentimiento de molestia y vergüenza por ser mujer. Y dice Christine. Perdón, sí. ¿te interrumpo un segundo? Sí. ¿No silencias el micrófono de ¡Ay, Irene? sí! Tenés razón. Estaba... No puedo enganchar. Sí, estaba tan metida, disculpa. Tenés razón. Ustedes, perdón, pero que ya no enganchaba la... Sí, ahí está, ahí la silencié. No me di cuenta, estaba tan metida en esto. Gracias, Romy. Y entonces, ¿cómo responde a esto que lee Christine en el libro de las Lamentaciones de Mateolo? Y dice, abandonada estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí misma y al de todo el sexo femenino.
como si naturaleza hubiera engendrado monstruos. Y esto lo salteé, ¿no? Y se convence que las mujeres deben ser realmente malas, porque, dice Christine, pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros hayan podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras que me era casi imposible encontrar un texto moralizante sin toparme, antes de llegar al final, con algún párrafo o capítulo que acusara o despreciara a las mujeres. O sea, todo esto que está leyendo Margarita es desprecio hacia las mujeres. Y ella lo dice en La ciudad de las damas. No encuentra un texto exento de misoginia. Por eso las tres damas hablan con ella y le aconseja que piense desde un lugar diferente. Las tres damas que se le presentan en un sueño para que ella escriba La ciudad de las damas. Y que piense en ese lugar diferente a lo escrito por esos varones y que ella escriba desde ese lugar diferente. Entonces, ahí es donde busca esos argumentos fuertes contra las calumnias que recibe no solo ella, sino todas las mujeres. Ella tuvo una muy buena educación por parte de su padre, de su madre, eran lectores, eran profesores, eran maestros, y también se dedicaban al erario público, entonces ella sabía de economía, lo que le permitió salir adelante con sus tres hijos. Y entonces dice, llega entonces, esa educación que ella recibe le permite escribir y mostrar un modo diferente de ser de las mujeres. Y escribe, ahora los hombres pretenden que todas las mujeres tienen que ser virtuosas y que hay que lapidar a las que falten a la virtud. Yo les digo a los hombres que se miren a sí mismos. Y esto me hace acordar como un adelanto a Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no es cierto? Y dice, yo les digo a los hombres que se miren a sí mismos. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos, ¿cómo deberían portarse? Porque ten por cierto que cuando los hombres sean perfectos, las mujeres también lo serán. Termina La ciudad de las damas con lo que yo escribí como diatriba de fortalecimiento. Y dice, finalmente, a todas vosotras, mujeres de alta, media y baja condición, que nunca os falte conciencia y lucidez para poder defender vuestro honor contra nuestros enemigos. Veréis cómo los hombres os acusan de los peores defectos. Quitadles las máscaras, que nuestras brillantes cualidades demuestren la falsedad de sus ataques. Huid, queridas amigas, huid de los labios y sonrisas que esconden envenenados dardos que luego os han de doler. Alegraos apurando gustosamente el saber y cultivad vuestros méritos. Así crecerá gozosamente nuestra ciudad. Entonces, bueno, a mí me parece que bueno, lean, y este otro texto que tiene también Marian, ¿no? Leer toda la obra de Christine es impresionante porque tiene una actualidad que te deja pasmado, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la ciudad de las damas. Pero no es o sea, como esta defensa contra los ataques puntuales, ¿no? Contra toda esa bibliografía misógina. Y aquí a mí me hubiese gustado también agregar que tengo un libro sobre poesía misógina medieval
Pero bueno, no, ya no podíamos poner más. Bueno, después acá tenemos las consideraciones finales, pero ya son bastante amplias. Conforme lo enunciado en el resumen, el conocimiento de los tipos de injusticia cometidos discursivamente y corporalmente, en el sentido de las torturas a las que han sido sometidas las mujeres y varones a lo largo del desarrollo de las mentalidades, nos impulsó a revisar estas cuestiones a las que aludimos y que no son ignoradas por los y las especialistas. No obstante, hemos pretendido favorecer una comprensión más amplia, variada y significativa de las múltiples formas de vida y pensamiento desplegados en este vasto periodo. Fundamentalmente esto, ¿no? Los breves testimonios mencionados aquí permitieron señalar cómo las capacidades de muchos seres humanos han sido menoscabadas por su pertenencia a un determinado grupo genérico. La contemporaneidad de los nombres que designa a las experiencias vividas no implica la inexistencia de las acciones que generaron en su tiempo otros conceptos. El criterio de injusticia epistémica y hermenéutica colabora en la visibilización de posiciones unilaterales en la historia, silenciamientos de argumentos divergentes, imposibilidades de versiones heterogéneas, que fueron imponiendo posturas homogéneas, porque hubo cierta heterogeneidad, pero que fue también negada en pos de una visión homogénea y monotemática, que no muestran como sustento de prohibición ninguna argumentación válida. Por eso quiero leer la cuestión esta contra Margarita, porque no hay nada válido en lo que dicen. Es terrible. Bueno, reiteramos cómo la injusticia epistémica se produce cuando faltan recursos interpretativos colectivos, esto lo tomamos obvio de Miranda Fricker, para que un determinado grupo pueda comprender aspectos significativos de su experiencia social, como ha sucedido, por ejemplo, en la historia de las mujeres. Y también se produce cuando leemos que muchas de estas cuestiones son repetidas por filósofos posteriores, a los que se llama padres innovadores, ¿no? Ignorando gran parte de la historia de estos conceptos. Acá nos referíamos precisamente el hecho que, o sea, yo no puedo cambiar la historia, lo que pasó, pasó, lo que se hizo, se hizo. El problema es cuando eso se mantiene. O sea, ¿cómo puede ser que estamos en 2021 y seguimos con este discurso y negando a estas mujeres? Negando nosotras mismas a estas mujeres que nos están dando herramientas para pensarnos. Entonces, se llama, padre de, ¿no? Fulano es el padre del existencialismo, Mengano es el padre de la subjetividad, Sultano es el padre de no sé qué. Qué padre cuando hay todo un movimiento que está gestando un cambio y que esos cambios son negados, ¿no? Ese es el problema. Son mujeres de su época, no son adelantadas. Relatan los que vivieron en su época. Bueno, y acá con esto terminamos. Gracias por el aguante. No se te escucha, Irene. Ahí está. No, digo que re interesante, a mí me encantó, pero el 20% capto, pero lo de las mujeres lo entendí perfectamente. Esas viste que Susana se va por las ramas, entonces eso lo pierdo, pero por lo menos lo sustancial me parece re interesante. Bueno, chicos, los dejo, tengo que preparar todo para mañana. Gracias, Hasta luego. Irene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no sé si quieren decir algo, si no, ya acá dejamos. Sí. No, yo tengo un comentario chiquitito, igual lo retomamos cuando me lo anoté, así que lo retomamos cuando en la próxima que está Carolina. Pero dos comentarios que me parece que sirven también
para leer el trabajo de ustedes, ¿no? Que está muy bueno. Uno es que hay como dos, ustedes marcan al principio del artículo una forma de injusticia, ¿no? Que tiene que ver con el olvido y con la negación a lo largo de la historia y hasta hoy, ¿no? De estas mujeres, de las amas del desierto, entre otras, ¿bien? Ahora, eh, cuando desarrollan el trabajo, además de dar cuenta, por ejemplo, cuando Carolina dice, sí hay textos de estas mujeres, ¿no es cierto? No es que no escribieron nada, etcétera, etcétera, no es que no sabían ni leer, qué sé yo. Representa, digamos, ese nivel de injusticia, ¿no? Pero también hacen alusión a un nivel de justicia, digamos, en manos de los contemporáneos de estas Sí, mujeres, ¿no? Hay dos niveles, que eso mm, está bueno, porque es como sí, la injusticia de la historia lo que hace es reafirmar, digamos, de otra manera, esa injusticia de los contemporáneos en su momento. Y por otra parte, con el concepto de injusticia hermenéutica, porque la injusticia hermenéutica sobre todo tiene que ver con esto de que las mujeres, en este caso las mujeres, ¿no? El grupo víctima, digamos, carece de las palabras adecuadas para expresar la situación en la que se encuentra, que no parece ser el caso de los que ustedes hablaban porque denuncian. es cierto. Ujú, Entonces, el tipo de injusticia hermenéutica no sé si es el concepto, digamos, la categoría sí, tal sí, como la trae Fricker, no sé si es aplicable por esto. Y no, igual sí, se me pasó como Irene, hubo partes en las que perdí por ahí, en alguna de las mujeres sí. Pero, por ejemplo, en Margarita, ¿no? ¿Margarita era Furet? sí, Ay, se me fue el nombre. Y sí, Christine, no. O sea, ellas tienen conciencias, tienen los instrumentos para, digamos, denunciar esta injusticia. Bien, no es que como grupo minoritario les falta el concepto. Bueno, obviamente no, imagino no usan palabras como feminismo porque no existían ni no, cosas así, o sí, violencia de género, digamos, ¿no? exacto. Pero, mm, pero sí Yo, parecen tener las palabras y haber entendido la situación, ¿no mm, es cierto? yo sabes qué pienso, sí, Romina, yo ahora lo anoté porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Por ahí la hermenéutica en estas mujeres no se da, pero Mm, yo lo pensaba cuando, por ejemplo, a estas mujeres de las amas del desierto, que eran muy buenas oradoras, pero por ahí les faltaba esa posibilidad para haberse enfrentado y que no les quitaran la posibilidad de ser, por ejemplo, obispos, de tener una cátedra. Ahí es mm, como que no tuvieron la argumentación, como podemos no tenerlo cualquiera de nosotras frente a determinada cosa que nos descoloca sí, en ese momento. Y tal vez ahí habría que haber hecho esta distinción, ¿no? Que en estas no sabemos. A lo mejor lo claro. tenían y fueron negadas, pero no encontramos esos textos en los que haya ese tipo de argumentación. Claro, que ellas reconozcan y describan la situación, digamos, Exacto, ¿no? De injusticia. Pero sí, exacto. está bueno eso, sobre todo, y marcar claramente, pues lo hacen en la práctica, digo, pero que está bueno para llamar la atención, marcar que la injusticia hermenéutica, la injusticia, los dos tipos de injusticia se dieron en su momento, digamos, Mm, bajo la forma, por ejemplo, del descrédito, que uno podría pensar lo de Cicerón, por ejemplo, ¿no? Que es una sí. forma de argumento ad hominem, y que eso no tiene una cuestión de género, pero está No, marcado, ¿no es cierto? Entonces, es la violencia, la injusticia por sus contemporáneos y después que se perpetúe, digamos, esa violencia a través de la historia por medio del olvido, la mm, negación, etcétera, etcétera. ¿Viste? Es como que me parece, ¿no? Así como yo escuchaba lo que ustedes contaban, que por ejemplo la violencia ejercida por Cicerón tenía al menos dos componentes. Una cuestión de que porque es mujer puedo decir esto, ¿no es cierto? Y otra cuestión de un interés
práctico, que es anular, ¿no es anular el discurso de ella, no tanto por ser mujer, sino porque políticamente no me convenía, ¿viste? Y en cambio, la violencia que viene después del olvido de lo que se dice, de lo que dicen las mujeres, ya entra, ¿no?, en un tipo de violencia más... sí, epistémica, bien concreta, digamos, en el sentido que porque es mujer, no Sí, importa que todo lo demás, ¿no? sí. Pero sí, está muy bueno, me gustó mucho el trabajo. Lo de Cicerón, obvio, no forma parte de este artículo. No, que lo estabas Por leyendo del libro de eso, sí, Carolina, sí, pero sí. digo, Pero después hacer que esa distinción porque está buena, sí, como que hay dos formas de violencia, una desde los contemporáneos sí, de ella, y sí, otra sí, que es sí, distinta, pero sí. perpetúa, digamos, ¿no? La anterior, que es la de la historia, digamos, la historia de las ideas, ponele. Que de hecho es una pena que no haber tenido el libro de Carolina cuando escribimos este artículo, porque él lo Claro. terminó bastante tiempo después. Pero sí, sí, no, ya eso lo anoté porque es cierto, tendríamos que haberlo, me parece que por ahí no está tan marcado, sí, No, pero que está bueno además eso, los dos sí, niveles, me parece, porque se notan cuando ustedes hablan, los dos niveles de violencia, onda, que sirve como trabajo histórico, ¿no? El de ustedes sirve como trabajo histórico de historia de la filosofía propiamente dicho, sí, porque cuentan las violencias de los contemporáneos, pero también sirve como trabajo crítico en el sentido de que aún se mantienen esas violencias bajo otra forma, ¿viste? Bajo otro exacto, mecanismo. sí, sí. Sí, sí, es terrible, ¿no? Es una situación, sí, bastante, bastante compleja. Y lo interesante es que, por eso insisto en esto y en esto que vos decías, Romina, lo que acabas de decir, los escritos están, pero yo esto lo dije en el Museo Mar el otro sábado. El problema es que no van a buscarlos a las bibliotecas. Claro. Nos quedamos con esto que nos dijeron, así como cuando yo cursé latín me quedé con lo que me dijeron de Cicerón, así hacemos con un montón de escritos, no salimos, porque no sabemos, porque nadie nos dice, por eso yo decía, o sea, ¿qué estamos haciendo con el estudiante, no? ¿Cómo los Claro. preparamos para ser investigadores? Si no les decimos, no les ponemos preguntas y cuestiones. No, claro, que no te tiran una punta, o sea, uno no puede tener No, consideraciones acerca de lo que no sabe que existe, y listo, no. no hay vuelta que darle. Para mí Cicerón era Cicerón, ¿viste? Oh, Cicerón. Porque nunca leí Claro. nada parecido a esto. Nadie ni siquiera esbozó algo de lo que yo encontré que lo traduce Carolina. Y supongo que muchas personas eso lo debían conocer. No, tal cual. Mm, sí, sí. Por eso digo, ¿no? O sea, tenemos que ir y buscar y revolver y no quedarnos con eso. No es fácil, porque como decía Fortuny, nadie da lo que no tiene, ¿viste? A eso voy, no, o sea, no puedes tener una opinión sobre lo que desconoces en absoluto, o Exacto. sea, que no, entonces, Por eso me sí, pareció importante hoy incorporar esos fragmentitos, ¿no? Del escrito recuperado por Carolina, porque es un trabajo de recuperación de ella. Pero el escrito está, porque toda la referencia bibliográfica está. O sea que cualquiera va a una biblioteca y lo encuentra. claro. O lo que expuso también Julián Barenstein en el Congreso de Colombia sobre un escrito de Anselmo de Canterbury, pero absolutamente misógino, tremendo. Y yo lo desconocía. Leí un montón de cosas de Anselmo. ¿Y eso? Sí, tal cual. Y de pronto decir, ah, sí. Gracias, Romy, gracias, sí, de esto tenemos que, por eso, bueno, después, ahora que estamos, bueno, queda un minuto, vamos a hacer una reunión, las personas que vamos a, espera que dejo de grabar porque esto, las personas que